hoy acá celebrando que Jesús resucitó. Hoy tenemos un invitado especial, como yo les dije, creo que el domingo pasado y el jueves también. Es un amigo mío que además es un compañero en ministerio. Cuando ustedes no ven los domingos es porque estamos trabajando en este ministerio que yo les he contado, que se llama Familia de Iglesias, que tuvimos en septiembre también una gran reunión y estuvieron acá varias personas de esa iglesia. La canción que sonamos, que suena en el contador, es una canción que se compuso especialmente para esta reunión que tuvimos y sigue siendo un himno porque para nosotros es como la idea de somos parte de algo más grande. Son alrededor de 35, 40 iglesias, más de 100 pastores que alrededor del mundo caminamos juntos. Y el ministerio de Familia de Iglesias lo que queremos es eso, caminar junto a estos pastores, acompañando, ayudando, orando. Nos encanta la idea de multiplicar iglesias, la forma en la que vamos a llegar a realmente impactar una ciudad es multiplicando iglesias. Entonces, eso nos encanta hacerlo. Entonces, Ricardo Díaz, bienvenido. Es un amigo mío de hace muchos años. Ahora somos compañeros en ministerio. Pues yo digo compañeros del ministerio, pero él es mi jefe. Entonces, y ya los dejo con él. ¿Me puedo quedar acá? Donde quieras. Buenos días. Realmente es un gozo estar aquí presente. Sí tengo que subirlo. Es que estaba un poco despistado con lo que me pusieron acá, que yo no sabía qué era. No sabía si me estaban vacunando o bueno, no sé. Es un gozo estar acá. Yo quiero muchísimo a Viva Bogotá. Conozco esta comunidad desde hace mucho tiempo y como lo decía Tuto, caminamos juntos y nos apoyamos juntos con cerca de unas 40 iglesias en varios países, en España, en Inglaterra, en Italia, de este lado del Atlántico, en Venezuela, en Ecuador, aquí en Colombia. Pero cada comunidad tiene un valor muy especial para mí. Y el hecho de estar en un día tan significativo como hoy con ustedes, lo entiendo y lo recibo como un inmenso privilegio. Gracias, te voy a decir familiarmente, ¿no? Tuto, Nana, por permitirme ese privilegio, ¿no? Yo prefiero también así, sin títulos. Los títulos nos generan más bien espacios de separación que no nos permite relacionarnos con naturalidad, como debe ser la familia de Dios, ¿no? Ya Tuto lo decía, que hoy es un día muy especial. Y frente a ese día tan especial, quisiera, al compartir en esta mañana, tener en cuenta dos consideraciones. La primera es solamente un énfasis de lo que él dijo. Hoy celebramos el día más importante para los cristianos y para la cristiandad. Hay un versículo en la Biblia que dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Si Cristo hubiera quedado en la tumba o en la cruz, pendente de la cruz, realmente todo hubiera desaparecido. Experimentaríamos solamente la derrota de Jesús, la derrota de Dios, pero al vencer Él, levantarse de la cruz, levantarse de la tumba, nos ha dado esta victoria, esta esperanza, esta vida que hoy tenemos y la esperanza de una vida eterna. Ahora, ese acto celebra una resurrección. Yo tiendo, cuando comparto la palabra al Señor, a tratar de identificarme con las personas que están en la silla, con sus inquietudes, con sus preguntas, con sus temores y con una palabra que voy a utilizar hoy bastante, con sus dudas. Ahora, hablamos de resurrección y nos hemos familiarizado con ese término, pero sin embargo que alguien resucite es una cosa muy rara. Si ustedes ven que Tuto no aparece por acá, nos cuentan que se murió y yo vengo dentro de 3 semanas, les digo, Tuto resucitó. Me imagino las reacciones. La mayoría pensarían que yo estoy loco, ¿no es cierto? Que fumé o consumí alguna sustancia por ahí rara ese día, porque no estamos acostumbrados a oír que alguien resucitó. Hoy estamos todos familiarizados con lo que significa ese día, pero es algo muy raro, es algo no corriente. Es más, voy a decirlo de esta manera, es algo que cuesta creer, es algo que genera dudas. Y en eso me hago solidario con tantas personas hoy que no están en este lugar, que dicen, no, a mí me cuesta creer en eso. Yo dudo de eso. Soy un tipo del siglo XXI, soy una persona científica, tengo mi computadora,
Yo tengo la inteligencia artificial, dejémonos de bromas, que alguien resucitó, ¿de qué estamos hablando? ¿No es cierto que estamos familiarizados con algo que de todas maneras es supremamente difícil de entender y de aún creer? Entonces, esa es la primera consideración. Este es un evento único, extraordinario. Es el evento más importante en la historia de la humanidad. La victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el pecado y la esperanza de vida que tenemos en Él. Pero en términos concretos es un evento complicado de creer para muchos. Y no, ¿por qué no decirlo? Que genera dudas aún en la vida de muchos creyentes. A mí me encanta hablar de la duda, porque la duda es algo que los cristianos generalmente tratamos de esconder, aun cuando todos las vivimos. ¿Hay alguien aquí que no ha tenido dudas en alguna vez en términos de su fe? ¿Que no se ha hecho preguntas con difíciles respuestas? Es la realidad de todos. Y creo que nuestro deber es acercarnos desde la perspectiva de la palabra de Dios y entender cómo manejamos ese tipo de cuestionamientos, ese tipo de dudas, e inclusive enfrentar el hecho de reconocer que Cristo, quien presumió ser el Hijo de Dios, resucitó un día y vive y sigue viviendo y está vivo para siempre. Ahora, yo decía que me identifico mucho con eso porque, y esa es la segunda consideración, yo soy ingeniero de profesión, ¿verdad? Me encantan las matemáticas, soy un hijo del método científico, ¿no es cierto? Me gusta lo concreto. Y a personas como lo soy yo, nos cuesta mucho trabajo entender hechos sobrenaturales. Y la fe está construida a partir de hechos sobrenaturales, ¿verdad? Tenemos que creer cosas que no son tangibles, que no las podemos tocar, que no las podemos demostrar a partir de los métodos científicos. Entonces, realmente, parte de lo que comparto con ustedes hoy es mi propia lucha, mis propias preguntas. Y alguien dirá, pero es vergonzoso. Usted preside un grupo de no sé cuántas iglesias y no sé cuántos pastores y usted duda. Sí, yo dudo. De pronto ya Tuto y Nana no me vuelven a invitar acá después de esa reunión. Y trajimos a alguien para que afirmara nuestra fe y empezó contando que es un tipo con dudas. Pero yo prefiero transparentarme delante de ustedes y decir que las realidades espirituales que vivimos sobrenaturales son muy complejas y muy difíciles de procesar para el hombre y la mujer contemporánea. Ahora, si nos quedamos ahí, pues lógicamente esta enseñanza es trágica, ¿no? Es fatalista. No, apaguemos, tomémonos un cafecito y vámonos. Pero lo tremendo es que tenemos respuesta para ello y que acercándonos a la palabra de Dios podemos procesar y concluir algunos elementos que nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe. O sea, uno de mis propósitos en esta mañana, después de orar a Dios, pedirle al Señor que nos ayudara para que este fuera un tiempo significativo, no era simplemente celebrar, y por supuesto que estamos celebrando, y podríamos tomar los pasajes que hablan de esa extraordinaria resurrección y que la piedra fue quitada, que el sepulcro está vacío y qué lindo es que tenemos nuestro Dios. Y por favor, ese es el motivo mayor de celebración que podemos tener como cristianos. Pero de alguna manera, cuando empecé a estudiar para lo que estamos haciendo hoy, dije, Señor, dame algo que me ayude a cómo manejar esos hechos sobrenaturales que difícilmente muchas veces tienen cabida en mi propia mente, en mi propio corazón y en el corazón y en la mente de muchas personas hoy en día. Tal vez tengo que decirles que la razón de eso es porque yo soy ese tipo de pastores que me paro en la puerta de la iglesia y no miro para adentro, sino miro para afuera. Tengo una pasión y por eso me encanta estar en vivo. Me encanta estar en este café. Me encanta ver que aquí puede venir cualquier persona de cualquier condición y ser recibida y sentarse y dialogar y tomar uno de esos cafés que hace Juanito y Angelita y unos pasteles y una torta de almojábana extraordinaria que venden acá y empezar a dialogar. Porque hay veces nosotros los cristianos parecemos como bajados de Marte, parecemos seres como espaciales que no podemos comunicarnos con los terrestres normales que están acá. Quiere el Señor entonces que de alguna manera lo que comparto esta mañana ayude a fortificar nuestra fe y nos dé algunos recursos en esa dirección. Ahora, cuando hablamos de la resurrección, lo que ocurre en la resurrección es que la piedra ha sido quitada del sepulcro y cuando llegan allí las primeras personas, la tumba está vacía. El Señor ha resucitado. Y esto se evidencia a través de las apariciones de Jesús que empieza a hacer delante de personas
como nos lo narran los evangelios, ¿no? Se aparece a una serie de personas, porque dicho sea de paso, son eventos comprobables, tenemos evidencias reales de que la resurrección fue un hecho histórico comprobable, ¿no? Entonces quiero en primer lugar recordar esas apariciones muy rápidamente. Después quiero mirar las reacciones que la Biblia misma nos da a esas apariciones. Y finalmente, ¿qué elementos pueden ayudar a fortificar nuestra fe a partir de lo que estamos compartiendo en esta mañana? Ahora, el relato de las apariciones y de la resurrección corre a lo largo de los 4 evangelios. Entonces, cuando yo pensé en lo que iba a compartir con ustedes, dije, no voy a tener la fácil de escoger 1, 2, 3 versículos y hablar sobre ellos, sino que me va a tocar mirar en su conjunto cuál es esa realidad. Porque cada evangelista escribió su versión que le dieron, las fuentes que tenían para escribir sus tratados, los evangelios, desde diferentes perspectivas. Y entonces nos aunan diferentes elementos muy valiosos y muy ricos para que podamos entender este fenómeno. Y bueno, eso significa que cada evangelio, los 2 últimos capítulos de cada uno de los 4 evangelios, nos habla de ese proceso y de los hechos que se dan a partir del momento de la resurrección y las apariciones del Señor. Rápidamente, en términos de las apariciones, hay unos 10 citas. Y hoy ustedes tienen que confiar mucho en mí. Les pido que sean como la iglesia de Berea. La iglesia de Berea era una iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, a la cual se le dedican solo 4 versículos, 4 o 5 versículos. Pero quedó allí registrada con un propósito, porque esa iglesia tenía una característica. Cuando ellos venían a la iglesia a oír a Pablo, apenas terminaba la reunión, se tomaban el cafecito, se iban a la casa y ¿saben ustedes lo que hacían? Abrían las escrituras y verificaban si lo que Pablo les había dicho era de conforme a la palabra de Dios o si era una creación simplemente de él. ¡Wow! Yo abogo por iglesias así. Y abogo porque ustedes al volver a su casa se lean de repente varios de estos pasajes que no podemos tocar acá hoy, lógicamente, porque son más de 100 versículos y puedan verificar un poco lo que les estoy compartiendo. Sin embargo, son pasajes muy conocidos. Las apariciones, vamos a ellas simplemente para mencionarlas. La primera aparición es la que el Señor hace a María Magdalena. A María Magdalena y con ella un grupo de mujeres. Dicho sea de paso, si alguien ha dicho que el cristianismo es machista, ¿verdad? No ha leído los evangelios, no tiene ni idea de lo que está hablando. Porque son las mujeres las que tienen el rol más importante en la pasión y la resurrección de Jesucristo. ¿Sabían ustedes eso, señoras, mujeres que están acá, caballeros? Son las mujeres las que están al pie de la cruz. Los tipos salieron disparados a esconderse. Pero son ellas las que se quedan al pie de la cruz y son ellas las que corren a la tumba y tienen las primeras evidencias de la resurrección. Entonces, en primer lugar, María Magdalena. En segundo lugar, las mujeres que estaban con ellas. En tercer lugar, hay un pasaje precioso que está en el Evangelio de Juan, que cuenta de que 2 de esos discípulos estaban asustadísimos. Habían apresado a su líder y lo habían sacrificado y que él les esperaba a sus seguidores. Entonces deciden, muy tristes porque se les ha ido su maestro, su líder, y deciden en su humanidad muy corriente huir de las ciudades animados y van por un camino rumbo a una población que se llama Emaús. Algunos han oído de los peregrinos de Emaús, el camino de Emaús, ¿no? Son 2 discípulos y el Señor se les aparece a ellos y camina con ellos y de eso vamos a hablar un poquitico más en detalle más adelante. Después el Señor se aparece en Jerusalén a los discípulos, a un grupo de ellos que están allí reunidos, escondidos, dicho sea de paso, y en esa aparición no está uno de los discípulos que se llamaba Tomás. Llevamos 4, las mujeres, María Magdalena, las mujeres, los que van por el camino de Maús, los discípulos en Jerusalén, sin Tomás. Digo eso porque la quinta aparición es otra vez a los discípulos, pero con Tomás. Porque Tomás tiene un rol supremamente muy importante en lo que estoy compartiendo con ustedes en esta mañana, ¿no? Después, él les dice, encontrémonos en Galilea, y en Galilea allí se encuentra con ellos y les da lo que se conoce como la Gran Comisión y de hacer discípulos a todas las naciones, y allí se les aparece nuevamente en ese lugar en Galilea. Y más adelante, los discípulos están en el lago de Tiberíades, y Pedro decide que va a volver a pescar, interesantemente porque él ya no pescaba. Eso nos muestra su desánimo, su sentido de frustración, de fracaso. No, yo le creía a este maestro que me iba a ser pescador de hombres
Y no, pero qué va, se fue, perdió, lo derrotaron. No, yo vuelvo a la pesca porque ¿qué me queda? Y allí el Señor se aparece y prepara un desayuno especial para sus discípulos. Y luego el apóstol Pablo, en la epístola a los Corintios, dice que se le apareció a 3 grupos más. Dice a más de 500 hermanos que estaban reunidos, también a Jacobo, el hermano del Señor, y finalmente a él mismo, a Pablo. Entonces, son una serie de apariciones que evidencian que Cristo ha resucitado, que dejan categóricamente demostrado que Él, en diferentes circunstancias, en diferentes sitios, se le apareció a diferentes personas. Entonces, estas son más o menos las 10 apariciones que podría cubrir un grupo de aproximadamente 500, 600, 700, más de 500, por supuesto, porque en una sola ocasión se apareció a 500 hermanos, como dice la epístola de los Corintios. Ahora, más importante, o a partir de ello más bien, es muy interesante ver las reacciones que tuvieron las personas a las que se le apareció. Entonces, el primer grupo fue María Magdalena y las mujeres que estaban con ella. No sé si alguno recuerda un poco de ese pasaje. A mí me encanta dialogar, a mí me fascina compartir la palabra en grupos pequeños, porque en algún momento lo constituimos en un diálogo y me parece que eso es más bíblico. No, es la comunidad, el pueblo de Dios hablando, dialogando. ¿Alguien recuerda cómo fue el acercamiento de María Magdalena y las mujeres el día de la resurrección? Sí, bueno, correcto, eso es algo que pasa posteriormente, si me permites decirte, pero antes de eso, ¿cuál era el plan de ella y de estas mujeres? Ellas iban con especies para ir a ungir, perdóneme que sea tan crudo, un cadáver. Ellas no iban con la expectativa de que el Señor había resucitado. En su amor por su maestro, recogen especies, ¿no es cierto? Y van y llegan porque como muchos ocurre hoy en día, quieren arreglar al ser amado que ha fallecido. Hoy en día entonces buscamos que el ataúd sea esto, que en lugar de la funeraria, ¿no? Pero estaba muerto. La expresión de su amor era simplemente cuidar de su cuerpo ya fallecido, ¿no? A mí me encanta eso. Quiero decir, ¿no? Es una actitud natural. Estaban tristes porque se les murió el líder, se fue, perdió. Estaban derrotados, todo lo que había dicho no se había cumplido, por lo menos hasta ese momento, y la expresión de su amor es cuidar de él, ¿verdad? Esa es una primera reacción que encontramos ahí, ¿no es cierto? Después están estos 2 discípulos que van caminando por rumbo a un poblado llamado Emaús. Y Jesús se acerca a ellos y ellos no lo reconocen. Y entonces dice, bueno, ¿para dónde van? Y empieza a sentarle un diálogo muy lindo. Y dice, oh, ¿cómo? ¿No estás enterado lo que todo el mundo está enterado en Jerusalén? Que el maestro y todo eso fue sacrificado, que murió. Y por lo que dice el texto y por las mismas cosas que uno puede decir de ella, están tremendamente desanimados. Está una tristeza tremenda, están asustados, se quieren esconder, se sienten fracasados. Esa es la reacción que ellos tienen frente al hecho de que Cristo ha muerto. Y se sienten vencidos y cuando Él se les aparece, no lo reconocen. No lo reconocen. Luego, ¿no es cierto? La cuarta aparición, y estoy yendo rápido, es cuando Jesús se les aparece en Jerusalén y ellos no creen o ya le ven y Él les dice, ustedes son unos incrédulos porque ya tenían evidencias a través de María Magdalena de que Él había resucitado. María Magdalena corre a ellos y les dice, el Señor ha resucitado, y dice que Pedro y los otros discípulos no le creyeron. No. Luego hay un pasaje que me encanta, y yo no sé si tenemos ahí, que está en Mateo, perdóname, Alejandra, tienes que ser paciente conmigo, porque ese sería como poner el que está en Mateo 28, ¿no es cierto? Que es el pasaje, los versículos que preceden al momento en que Jesús les da la gran comisión y de hacer discípulos, ¿no? Y dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Los 11 ya no estaba Judas, al monte que Jesús les había señalado. Miren ustedes el versículo 17. Es extraordinario. Dice, cuando lo vieron, lo adoraron. ¿Qué más? Todos lo adoraron, todos cantaron un himno, vino el grupo de alabanza, empezó la celebración. No dijo no, pero otros dudaban. El grupo estaba dividido, ¿no? Y tú dices, Tomás, se me fue tu nombre, pero estaba Jairo, ¿no?
porque Tomás, por supuesto, pero nos habla en plural, algunos. O sea, el Evangelio nos da evidencia de que Tomás dudaba, vamos a hablar de él en un momento, pero algunos dudaban. El grupo estaba dividido, había el partido de los que decían, tiempo de adoración, el Señor resucitó, y otros que decían, ¿sería que sí? ¿O sería que no? ¿Esto es un fantasma o qué será? Porque vamos a encontrar esto allí en el texto. ¿No? Es un pasaje fascinante. Leía a un comentarista bíblico que decía, la verdadera vida cristiana se divide entre los tiempos de adoración y los tiempos de duda. ¿Qué les parece? La vida cristiana se divide en momentos en que el Señor nos bendice, hace milagros, responde a nuestras oraciones, cantamos, le adoramos con el alma. Yo vivo esos momentos, hay veces con tremenda intensidad. Me encanta adorar al Señor y vertir mi corazón cuando veo sus maravillas en medio de mi vida, cuando me bendice. Pero cuando no me contesta las oraciones, cuando me las contesta como yo no quiero, cuando sufro tragedias inadmisibles para un hijo de Dios, entonces son muchos los pensamientos que se amontonan. Y le doy gracias al Señor que el Evangelio nos deja evidencia que la vida cristiana se divide entre esos momentos de tremenda adoración, pero también frente a los momentos de duda, de inquietud, de desasosiego. Luego, vamos a Tomás, ¿no? Tomás era un racionalista del siglo XX-XXI. Hasta que yo no meta mis dedos en el orificio que han dejado los clavos, y hasta que yo meta mi mano en el costado donde fue el Señor traspasado, yo no creo. No me vengan con cuentos. Yo quiero evidencias científicas, ¿no? Recuerde que les dije al principio que soy ingeniero y me gustan las evidencias científicas. Me gustan las fórmulas, hechos y pruebas, ¿no? Es parte de lo que somos y cada vez somos más parte de eso, porque cada vez más vivimos en una sociedad científica, desarrollada, tecnológica, de tremendo avances en esas áreas y somos hijos de esa realidad. Y a mí me encanta que el Evangelio nos dejó uno de ellos, varios que dudaban, pero uno del cual se nos dan evidencias concretas de cómo eran sus dudas y cuáles eran sus expectativas. ¿Verdad? Entonces, dudaba, ¿no? Ya hablé también de ese momento en el lago cuando Pedro dice, no, perdimos, a pescar otra vez. ¿Qué pescar, hombres? Y eso fue un momento de evolución. Aquí hay que conseguir el pescadito para la vida diaria. Los que han visto The Chosen, esta excelente serie, han visto allí a Pedro precisamente con su personalidad, en esta dinámica de pescador, con sus fracasos, con sus éxitos, y encaja perfectamente en su perfil psicológico ese tipo de reacción frente al aparente fracaso del sacrificio de Jesús. Entonces, en primer lugar, las apariciones. Tenemos amplio material para las apariciones. Y en segundo lugar, las reacciones. Y la síntesis de las reacciones, en su mayor medida, es una reacción de duda frente a un hecho tan complejo de digerir, aún para hombres y mujeres que habían acompañado a Jesús y lo habían visto resucitar personas y hacer milagros extraordinarios. Entonces quiero partir a partir de eso. Y cuando llegué a ese punto en mi estudio para esta mañana, dije, bueno, ok, no soy tan anormal como parece cuando soy pastor, ¿no es cierto? Y no es ninguna persona anormal, precisamente aquella persona que tiene preguntas, que tiene inquietudes, que tiene dudas. ¿Cómo puedo yo predicar el Evangelio y compartir esta joya, esto que ha cambiado mi vida, que me ha transformado, si no me pongo en los zapatos de aquellos que están afuera para entender las realidades y las preguntas que muchos de nosotros nos hacemos? Hay veces queremos solamente a partir de experiencias religiosas, de ritos, de costumbres, hacer y mover a las personas en la dirección de algo que no hace sentido en sus mentes. Y de alguna manera, lo que me gusta de este estudio, no porque yo lo haya hecho, pero más bien porque el Señor me lo dio, es que el Evangelio me da herramientas para poder procesar lo que significa precisamente la realidad de hechos sobrenaturales y trascendentales y determinantes en nuestras vidas, como fue la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero terminar con 4 cosas que vienen de allí, en las cuales los pasajes mismos me han dado elementos para la realidad de mi fe, el fortalecimiento de mi fe. Hay un pasaje en Lucas en que las mujeres les dicen algo. ¿Se acuerdan ustedes de lo que él dijo?
y pasan unos versículos y luego dice, y ellas recordaron la palabra que él les había dicho, ¿no? Creo que está ahí. Y partiendo Moisés, siguiendo por todos los profetas, no, creo que no es este, creo que está en Lucas antes. Acuérdense de lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, pero el tercer día resucitará. Ellas se acordaron de sus palabras. Y aquí hay un elemento central de la vida cristiana. Aquí hay un elemento determinante para nuestra fe. Yo suelo decir que no hay cristianismo sin palabra de Dios. ¿No? Hoy en día el cristianismo muchas veces, en muchas latitudes, funciona mucho a partir, por ejemplo, de las emociones. Entonces las iglesias tienen eventos muy lindos, muy bonitos, y yo no cuestiono eso, ¿verdad? Pero las personas responden a un evento, ¿no? Ya sea lo que ustedes quieran, ortodoxo, católico, evangélico, protestante, ¿no? Ayer yo pasé por una iglesia católica, yo nací en un contexto católico, mi tío era un sacerdote monfortiano, mi tía era una monja salesiana, tengo 2 primas monjas, mi abuelo caballero del Santo Sepulcro, mi mamá presidente de la Legión de María. Y doy gracias a Dios por toda esa herencia que recibí, porque ellas construyeron, yo lo digo de esa manera en mi corazón, una carrilera por donde más adelante iba a correr el tren verdadero. ¿Me explico? ¿No? Empezaron a poner unos fundamentos que yo hoy atesoro con todo mi ser y que me permite compartir con mi familia. Y no sé, es ese tipo raro que desde que asiste por allá ese grupo extraño ya es de otros y cree mejor que nosotros, ¿no? Sino que yo les digo, papás, ya no están, pero se los dije, gracias porque me enseñaste la verdad, porque me hablaste de Dios, porque me hablaste de Jesús. Ayer pasé, por ejemplo, por una iglesia católica, estaba repleta. Y les digo una cosa, en un sentido soy un pastor protestante y yo celebraba. Y oraba en ese momento y decía, Señor, que este evento que está ahí sea mucho más que ese evento, que sea mucho más que el Sábado Santo, que sea un momento de realmente de genuina reflexión de lo que ha significado tu muerte y tu resurrección, ¿verdad? Entonces, yo doy gracias por eso, pero vuelvo a reiterar que el fundamento no está en los eventos o en las actividades que hagamos. El fundamento está en que, como aquellas mujeres, recordemos y vivamos cada día a partir de la palabra que Él ha traído a nuestras vidas. Es allí, oyendo su voz. Hoy en día oímos muchas voces y casi todas nos desilusionan. En esta época que estamos en temporada electoral, nunca hablo de política desde un púlpito, nunca, no es un lugar para un pastor, solamente menciono y digo que nos hacemos tantas ilusiones, ¿no? Cada 4 años nos ilusionamos y nos desilusionamos otra vez, porque ponemos muchas de nuestras expectativas en los líderes humanos, que en la mayoría de los casos, y no generalizo, hacen grandes promesas que al final nos dejan vacíos, sin importar el color político que tengan. Y ustedes lo saben, y no pasa en Colombia, sino pasa en todo el mundo. Hay muchas voces que oímos a los influencers en las redes sociales, oímos a los artistas, a los músicos, a los líderes en las diferentes dimensiones de la sociedad, pero sus palabras son tan limitadas, son tan vacías muchas veces, son tan condicionadas a ciertos intereses, y en contraposición tenemos la palabra de Dios mismo. La palabra de vida, la palabra de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Una palabra práctica, una palabra contemporánea. Mi oración como líder cristiano, como pastor, es que en cada púlpito se predique una palabra para el día de hoy, para nuestras necesidades, en nuestros hogares, que transforme nuestras vidas, que nos dé un sentido de vida, que a los más jóvenes, y aquí veo varios jóvenes, nos dé un derrotero que no esté determinado por lo que las redes sociales nos dicen, que también afectan a los adultos, que nos saquen de la tiranía de las pantallas que nos tiene esclavizados y aniquilados y nos permita vivir una vida diferente. Estas mujeres se acordaron de lo que Él había dicho. Y allí radica una clave para el fortalecimiento de nuestra fe. Que recordemos las palabras y las promesas que Él hizo. Sí, voy a morir. Sí, me van a sacrificar. Todo va a parecer que fui derrotado. Todo va a parecer. Me van a llevar, me van a escupir, me van a azotar. Uy, qué líder pasa por esto, por favor. ¿Por qué no triunfó? ¿Por qué no era como las expectativas que tenían los judíos de que el Mesías fuera un gran general en un caballo blanco que viniera a libertarles de la opresión del Imperio Romano? No, lo que aparentemente pareciera que estaba derrotado. Pero esperen,
Sean pacientes. Al tercer día voy a resucitar. Y eso recordaron ellas y entonces creyeron que él había hecho lo que había prometido que iba a hacer. Entonces, el primer elemento que quiero enfatizar a la luz de la experiencia de estas mismas mujeres es: vivamos a partir de su palabra. Escuchemos su voz. Uno de los hechos más extraordinarios de la historia es que Él nos ha dejado su palabra. Sumirjámonos, más bien es la palabra que busco, en la palabra de Él, con toda la increíble riqueza que tiene para las diferentes dimensiones de nuestras vidas. Desafortunadamente muchas veces lo hemos hecho un libro religioso que aparentemente es solo para el uso de piadosos, monjas, ¿no? Y hemos perdido de vista la tremenda contemporaneidad, lo práctico de lo que el Señor nos da ya. Primero, entonces, recordemos su palabra. Centremos que esta resurrección, como en la vida de estas mujeres, sea la oportunidad de centrarnos en su palabra. 2, tengo que correr, Tuto, porque tú me diste un tiempo. Me dijeron que aquí tiene Tuto una palanca que cuando me paso de 35 minutos salgo directo al estacionamiento. Pero ya voy a terminar. Recordemos su palabra, vivamos en la palabra, ¿no? Número 1. Número 2, ¿cómo me gustaría tener el tiempo, si otro día me invitan, lo analizamos, la experiencia de estos 2 discípulos en el camino de Emaús, ¿no? Yo me los imagino, imagínenselos ustedes, van aniquilados, van desanimados, van frustrados, van derrotados, van temerosos. ¿Alguno de los que están aquí se ha sentido alguna vez así? ¿Alguno de los que están aquí se está sintiendo hoy así? Sí. ¡Wow! ¡Qué contemporánea que es la Escritura! Y ahí pasan hechos prodigiosos. El primer hecho es que Jesús se le acerca. El Dios en el que yo creo que he resucitado toma la iniciativa de acercarse a mi vida. No es una casualidad que tú estés aquí esta mañana. Dios toma la iniciativa de acercarse a tu vida, de hablarte a tu vida, de preguntar, de entablar un diálogo. Y ellos empiezan a contarle, le hacen preguntas, ¿y cómo que tú no sabes? Y aquello, y el Señor sigue y pregunta, y se entabla un diálogo, y caminan por ese sendero, y entonces en un momento Él les abre las Escrituras, y les enseña desde Moisés todo lo que dice la palabra de Dios acerca del Mesías que ha de venir, y ya llegan al pueblo, y Él parece que va a seguir de largo, y le dice, no, quédese con nosotros. Tremendo, ¿no? Qué contemporáneo es esa palabra. Quédate con nosotros, Jesús. Camina con nosotros cada día. Vive con nosotros. No más religión. No más solo el evento del domingo a las 11 de la mañana. No. Camina con nosotros, y hablemos. Déjanos preguntarte y contéstanos. Come con nosotros. Él finalmente accede, se queda con ellos. Entran, se sientan, ponen la mesa, parten el pan, oran. Y en ese momento, Él abre los ojos y le reconocen. La segunda cosa que ha fortificado mi fe, y espero la tuya en este día, es: frente a los desafíos de las dudas de este mundo que nos aparta de las posibles, camina con Jesús. Camina con Jesús. La vida cristiana no es un evento, no es una oración rápida, no es una ejaculatoria en medio del intermedio de uno de los partidos de Colombia en el Mundial. Es un caminar, pero no es un caminar piadoso, es un caminar de vida, es un caminar de diálogo, de entendimiento, de escucharse, de escucharlo a Él, de preguntarle a Él, de hablarle. Ya vamos a ver también, o ya lo dijimos, lo que pasa con Tomás, ¿verdad? Caminemos con Jesús. Tercera cosa, rápidamente, si no me aplican la palanca y no quiero terminar, ¿no? Tomás, que tú lo trajiste de una manera muy, muy significativa, ¿no? Jesús, Él dice, hasta que no coloque mis dedos en el orificio y mi mano en la herida que ha dejado la lanza en el costado de Jesús, no voy a creer. Y unos días después Jesús se le aparece y ahí está Tomás. Y los otros discípulos, los del bando de los que adoraban, dicen, ay, espérese la reprimenda que le espera a este tipo falto de fe. Este científico, este racionalista del siglo XX, que si no le dan pruebas, evidencias específicas, no va a creer. Están listos para que Jesús le exhorte fuertemente. Y Jesús le dice, Tomás, ven acá. Ven, saca tus dedos. Colócalos acá. Saca tu mano. ¡Wow! ¡Qué Señor el que tenemos! No nos rechaza frente a nuestras preguntas. Él sabe de tus dudas.
Él sabe de tus preguntas, Él sabe de tus temores, Él sabe de tus frustraciones. No tratemos de ocultarle a Él lo que Él sabe. Y abrámonos más bien a la posibilidad de que Él nos dé evidencias de aquellas cosas frente a las cuales esperamos una respuesta. ¿Verdad? Ven a Jesús. Ven a Jesús y cuéntale. Los profetas en el Antiguo Testamento, había un profeta que se llamaba Habacuc que dijo, yo no entiendo por qué la gente injusta prevalece frente a la gente piadosa. Eso no lo entiendo. ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿No es cierto? Todos no lo vemos. ¿Y sabe qué hizo el profeta? De este lugar no me muevo hasta que me responda el Señor. Hizo huelga. Y el Señor, como con Tomás, no lo reprendió. Y al final de ese extraordinario libro, Él dice, aunque la higuera no florezca, cuando no haya nada, con todo yo creeré en el Señor, el Dios de mi salvación. Pero luego de pasar un proceso de diálogo, de comunión, de entendimiento con el Señor, llevémosle entonces en tercer lugar nuestras preguntas a Jesús. Traigámoselas en oración. No las dejemos por allá afuera, sino digamos, mi pleito es contigo y quiero hablar contigo, Señor. Por supuesto, con la reverencia y el respeto que nos merece Dios. Y Él sabe que hay en tu corazón. Él sabe que te estás preguntando hoy. Yo llevo orando por uno de los aspectos, tú lo sabes, más significativos e importantes de mi vida que me ha traído inmenso dolor. Y soy su pastor y Dios me ha usado y voy de lugar en lugar y no me ha contestado. Y cada mañana me levanto y le digo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿No ves mi dolor? ¿No ves mi sufrimiento? ¿Y saben qué pasa? Como un bálsamo del cielo, viene mi corazón para darme fuerzas y seguir adelante en el proceso en el que estoy. Finalmente, la cuarta cosa y nos vamos. Yo ya tengo hambre. Hay una frase que se repite varias veces en estos capítulos y es, y le abrió los ojos para que viera. La fe no es racional. Ya lo vimos. Ya lo vimos. Frente a los desafíos, la razón no nos tiene respuestas. La fe es sobrenatural. Y a la final la fe es un regalo de Dios para tu vida y para mi vida. A la final es un acto de gracia de Dios para tu vida y para mi vida. ¿De acuerdo? Y entonces por eso hay un momento en que Él les abre los ojos para que puedan ver. Yo le doy gracias al Señor porque hace muchos años, siendo un loco aquí en Bogotá, que es mi ciudad de origen, que amo tanto, Él tuvo misericordia de mí y se acercó y se inició en mí un proceso de abrir mis ojos. Y no es un hecho puntual solo, hay veces lo ponemos como un hecho puntual, es un hecho que pasa vez tras vez, en el cual frente a muchas circunstancias, Él en su amor y en su gracia abre mis ojos para que yo pueda ver. Es un regalo de Dios. La única manera en que podemos tener una fe y creer en hechos como la resurrección de Jesús es precisamente la gracia que Dios pone en mi corazón para creerle a Él por la naturaleza de su carácter y de quién es Él y de lo que ha hecho a lo largo de la historia y en nuestras vidas. Hay un versículo, termino, que dice que Él le envió el Espíritu Santo a sus discípulos. Ustedes recuerdan, Evangelio de Juan, capítulo 14, dice que ellos estaban muy tristes porque te vas a ir. Dijo, no, tengo que irme, pero les voy a enviar mi Espíritu, ¿no? Para que mi Espíritu more en ustedes, les recuerde mi palabra. Interesante, vuelve otra vez al tema de la palabra. Y dice, porque es el Espíritu mío el que convence al ser humano de pecado, el pecado que tenemos, de juicio, que estamos frente al juicio de Dios por nuestra maldad, y de justicia porque Él pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. La fe es un producto del toque del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y se manifiesta, cierro así de verdad con esto, de maneras diferentes en nuestras vidas. No es un hecho puntual solamente, es un proceso continuo que se va dando en el marco de mi relación con Él. Es posible que, independiente de las circunstancias de cada uno de los que nos encontramos aquí esta mañana, Dios te esté abriendo los ojos. Es interesante, yo estudiaba en la Universidad de los Andes en ese entonces y militaba con un grupo así izquierdoso y además me presumía ateo, ¿no? Me presumía ateo hace muchos años, no lo relacionen con los tiempos actuales, ¿no? Era la época de los 60, donde todos nos fascinaba el Che Guevara y todas esas cosas, ¿no? No hablo nada que tiene que ver con hoy, ¿no? Y yo me especializaba porque leía bastante filosofía, me ha gustado mucho la historia, la filosofía, la literatura, en
contradecir a algunos cristianos que llegaban a compartir de Jesús en la universidad. Me especializaba. Y un día el Señor empezó a tocar mi corazón. Y empezó a tocar mi corazón. Y empezó a tocar mi corazón. Hasta que transformó mi vida. Dios está en el proceso continuo de abrir nuestros ojos para que en su gracia y mediante su victoria, la victoria de su resurrección, podamos experimentar la plenitud de su poder y de su amor viviendo en nuestros corazones. Amén. Permítame orar y terminamos. Padre, gracias te doy esta mañana porque es un día extraordinario. Wow. Wow. Tú venciste la muerte. Tremendo. Tremendo, Señor. Y lo hiciste después de haber muerto en una cruz. En amor por mí. Y por todos aquellos, Señor, que confiesan tu nombre. Por todos. Gracias, Señor. Qué victoria, Padre. Qué esperanza la que tenemos. Estamos desesperanzados en este momento por Ucrania y por Gaza y por Irán y por el Ayatollah y por Trump y por Cepeda o Paloma o Abelardo, y estamos frustrados y la economía no va, los mercados pierden, el petróleo sube, el dólar se debilita, se afectan las exportaciones, pero hoy tú triunfaste, Señor. Hoy eres tú nuestra esperanza. Y tu esperanza no está determinada por las circunstancias a nuestro alrededor. Te pido, Señor, entonces, que nos llenes de tu presencia. Te pido, Señor, que nos hagas conocer tu palabra y recordarla en cada momento de nuestra vida. Te pido para cada uno de los que estamos aquí presentes, que tomando como evidencia de tu resurrección el caminar de aquellos discípulos rumbo a Emaús, caminemos cada día en la vida contigo. No un ratico en la mañana, no una oración rápida antes de un viaje. Es respirándote a ti, hablando contigo en el auto, mientras que esperamos un autobús, en cada situación, Señor, en nuestro lecho matrimonial, cuando estamos con nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, y danos también la integridad, el carácter de presentarnos delante de ti con reverencia, por supuesto, y decirte, Señor, no entiendo, dudo, responde a mis expectativas de alguna manera, Señor. Sea que nos muestres que tenemos que esperar en ti 3 días o más, o sea que respondas evidentemente a lo que tú estás trayendo a nuestro corazón. Pero gracias, Señor, porque todos los que estamos acá, tengo la certeza, sin distingo, a todos nosotros tú estás abriendo nuestros ojos para que te reconozcamos y te hagamos el centro de nuestras vidas. Gracias, Señor. Celebramos tu resurrección. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.